Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Muy buenas tardes, amados amigos, hermanos en la fe. Dios bendiga vuestras vidas. Aleluya. Soy el pastor John Constante Echanique, quien por misericordia de Dios pastorea la obra que queda ubicada en esta ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Los Guayacanes, Manzana 127, Villa 4, la iglesia misionera Riel. Como lo manifesté el día de ayer, bendito sea Dios, todos los días a la 1 de la tarde voy a compartirles lo que de gracia he recibido. Enseñanzas acorde a la Biblia. Sentí en mi corazón, lo manifesté ayer, sentí en mi corazón de que todos los días lleve una enseñanza. Es necesario en estos últimos tiempos enseñar, porque a la iglesia del Señor Jesucristo le hace falta doctrina. Como lo dije, mi nombre es John Constante. Quienes deseen conversar conmigo, quienes necesiten una oración, si se encuentra enfermo, no sé cuál es la necesidad, usted puede enviarme un mensaje a través de mi WhatsApp o llamarme al número 098-278-7543. Le repito el número, 098-278-7543. Y con mucho gusto yo le devolveré la llamada. Envíe un mensaje, diga: pastor, necesito que ore por mí. Si usted desea, me dice: pastor, llámeme, y con mucho gusto yo lo llamaré, yo la llamaré, oraré por usted, teniendo presente lo que dijo el Señor Jesucristo, que todo lo que le pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús será dado. Yo creo en los milagros. Yo soy un milagro de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Asimismo, le pido a todos ustedes, por favor, que accesen a la página de YouTube Pastor John Constante, se suscriban, toquen la campanita para que asimismo puedan recibir todas las predicaciones, todas las prédicas, todos los mensajes que son subidos a ese medio. Repito, Pastor John Constante, suscríbase. Al usted suscribirse, es de manera gratuita, podemos llegar a muchas más personas. Así que yo le pido en el amor de Cristo que me ayude de esa manera, entrando al YouTube Pastor John Constante, se suscriba, y así mismo va usted a recibir todos los mensajes, todas las prédicas que se lleven a cabo a través de este medio, como también las prédicas que se den en nuestra congregación. El día de ayer empezamos la primera parte del estudio referente al fruto del Espíritu y el carácter del cristiano. Antes de empezar, ¿qué tal si oramos? Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que la misma presencia de tu Espíritu Santo sea obrando en todos y cada uno de nosotros. Señor, obra con poder y gloria. Abre las vendas, abre los ojos de aquellos que están cegados. Espíritu Santo,
redarguye, confronta, consuela, anima, exhorta, restaura, edifica, en el nombre de Jesús. Padre, todo lo hacemos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparte esta enseñanza para que otros sean edificados. Quiero empezar con lo siguiente. Una cosa es obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu. Y esto lo podemos ver en el libro de Gálatas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Ahí usted puede ver claramente, desde el versículo 16 en adelante, cuáles son las obras de la carne, de esta carne pecaminosa, de esta naturaleza vieja, y cuál es la obra o el fruto del Espíritu Santo. Asimismo, si usted abre su Biblia en el libro de Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo supo manifestar desde el versículo 1 al 5 y subsiguientes que el pámpano dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Es decir, nosotros tenemos que dar fruto. Usted y yo como cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar fruto, fruto del Espíritu Santo. Es decir, ¿quién produce el fruto? El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, Él dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar otro consolador, el cual a ustedes les recordará todo lo que yo les he enseñado. Nosotros tenemos que tener una interdependencia entre el tronco y pámpanos. Primera de Corintios 6:19, que dice Primera de Corintios 6:19. Sería bueno que usted vaya anotando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo es el que mora en el creyente a fin de que cada día nosotros seamos más semejantes a Cristo. Y el principio de la fructificación, estuvimos hablando ayer, lo podemos ver desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando Dios creó todo, al crear las plantas, los árboles, lo que Dios manifestó es que exista fructificación, que fructifique, que cada planta, que cada árbol debe producir fruto según su especie. Ahora bien, hablando de la fructificación espiritual, se sigue la misma regla. Nosotros tenemos que dar fruto. Por eso Juan el Bautista en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 8 exigió de sus discípulos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Como lo dije en el libro de Juan capítulo 15 del 1 al 16, nuestro Señor Jesucristo subrayó enfáticamente, aclarándole a quién, a sus discípulos, a sus seguidores, que tenían que desarrollarse espiritualmente, es decir, que tenían que presentar abundante fruto. Hoy hay una corriente que no es bíblica, que dicen: yo ya soy salvo, no tengo nada que hacer. Pues eso no es bíblico. Hay que dar fruto.
Y para dar fruto tenemos que llenarnos cada día más del Espíritu Santo. Aleluya. Un siervo de Dios que partió ya a la presencia de nuestro amado Señor, supo decir: el que busca de Dios, se le pega lo de Dios. Pero si usted busca más al mundo, se le va a pegar a usted lo que es del mundo. Entonces tenemos que buscar cada día más del Señor para que haya en nosotros fruto. ¿Y de qué tipo de fruto estamos hablando? Dije al principio, una cosa son las obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu. Por eso Gálatas 5, versículo 22, aleluya, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obras de la carne, usted la puede ver ahí en el versículo 19, 20 y 21. El cual, en el versículo 21, dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, cuando el creyente se somete al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Estoy diciendo, se somete al Espíritu Santo, es decir, ya cede, deja a un costado los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Es decir, el Espíritu Santo toma el control de todos sus actos y comienza a producir en su vida fruto. Porque solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos vencer los deseos de la carne. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el secreto de la lucha espiritual es andar en el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Salta la pregunta. Oyendo su voz, siguiendo lo que Dios dice a través de su palabra, obedeciendo su palabra, confiando en Él, dependiendo de Él. Cuando el Espíritu Santo dirige al creyente, cuando el Espíritu Santo influencia en el creyente, se va a manifestar naturalmente en él. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Bendito sea Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire cómo Dios nos enseña a diferenciar entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, dice el versículo 6 del capítulo 8 de Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Será que se está buscando de corazón al Espíritu Santo? Porque lo que vemos hoy en muchas iglesias es emoción. Yo le voy a decir algo. Al hombre de Dios, a la mujer de Dios, no se lo conoce por los dones. Ya lo vamos a ver. No es por los dones, es por el fruto. Y el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es un tremendo imitador. Ya vamos a ver más adelante.
Por eso estamos leyendo estos versículos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuánto? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De la misma manera ocurre, amado hermano, amada hermana, en el impío, cuya naturaleza pecaminosa es quien lo gobierna. Al hombre de Dios lo gobierna el Espíritu Santo de Dios. Al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Al impío, ¿quién lo gobierna? Su naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice primera de Juan 3:8? Que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo, escuche bien, cuando el Espíritu Santo gobierna la vida de los creyentes, va a producir en los creyentes un carácter semejante a Cristo. ¿Me está escuchando? Por eso, mientras más busque de Dios, más se le pega lo de Dios. ¿Por qué? Viene de la naturaleza de la carne pecaminosa el producir, ¿qué cosa? Maldad, pecado. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo leímos en Gálatas 5:21. Las obras de la carne son las características ¿de quién? De los que andan en pecado, practican el pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne? Volvamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Son adulterio. Hoy vemos a muchos adúlteros llamando lo malo como que si fuera bueno y lo bueno como si fuera malo. Altares profanados por adúlteros y adúlteras. Gente, ahí está, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Jóvenes en fornicación. Músicos en fornicación. Y los pastores saben que están mal y sin embargo están ahí en los altares. Eso no es correcto. No es correcto porque el compromiso es con Dios y Dios es santo. Y yo he aprendido que es un honor que nos da Dios ministrar la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuando uno se somete al Espíritu, va muriendo las obras de la carne. Por eso, aquel que sigue practicando el pecado, como dice primera de Juan 3:8, no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Romanos 7:20 dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El capítulo 1 de segunda de Pedro, ahí trata de la necesidad del creyente
o de que el creyente desarrolle las dimensiones espirituales de la vida cristiana. Tenemos que ir creciendo. Con este crecimiento viene la madurez. Hoy vemos a muchos hermanos que siguen siendo niños y tienen 8, 10, 15, 20 años y quizás hasta más, y siguen siendo niños. Pero cuando uno va creciendo, cuando se somete al Espíritu, va madurando, se estabiliza. Eso significa que va a tener una vida victoriosa. ¿En quién? En Jesucristo. Una vida victoriosa ¿sobre qué? Sobre la naturaleza vieja, sobre la naturaleza pecaminosa. Vamos a segunda de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice desde el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe. Eso de ahí viene de Dios. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Quién produce eso si no es el Espíritu Santo? Ahora bien, ¿cómo se identifica a un verdadero cristiano? Por su fruto. Es decir, que el carácter del verdadero cristiano se identifica por su fruto. Mateo 7. Abra su Biblia y comparta también esta enseñanza, hermano. Vamos a estar todos los días a la 1 de la tarde compartiendo aquí en la Iglesia del Aire. Mateo 7. Mire lo que dice del 15 al 20. Porque si lee hasta el 23, primero del 15 al 20 habla, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que deben de guardarse de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, que aparentan estar bien, pero no lo están. Porque por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Y el 20 dice, así que por su fruto los conoceréis. Y cuando va el 21, del 21 al 23, mire, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son verdades dichas por el Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Verdades dichas por el Maestro. Entonces, así como se identifica a los verdaderos cristianos, también el Maestro nos da una enseñanza acerca de cómo identificar a los falsos maestros. ¿Cuáles son los falsos maestros? Un ejemplo.
dicen estar bien, son casados, pero sin embargo no se hablan con la esposita, o duermen en camas separadas, o no perdona, o están mal con sus hijos. ¡Wow! ¿Será eso fruto del Espíritu o será obra de la carne? Enemistad, contienda, celos, iras. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios, eso viene de la carne. Y los que practican tales cosas, ya dijimos, no heredarán el reino de los cielos. Por eso debe abundar en nosotros fruto, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Leímos ahí en Gálatas capítulo 5. Ahora bien, el Señor Jesucristo también dijo que algunas personas harán maravillas, escúcheme, echarán demonios en su nombre, pero también dice que jamás los conocerá, que jamás los conoció. Es decir, ¿cómo es esto posible? La respuesta está en 2 de Tesalonicenses, abra su Biblia, alabado sea Dios, 2 de Tesalonicenses, bendito sea el nombre del Señor, espero que usted se esté edificando. Capítulo 2, versículo 9, desde el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, podemos comprobar que sí es posible que Satanás imite milagros y dones, pero el fruto del Espíritu es característica de quienes tienen comunión con Dios. Volvamos a Mateo, capítulo 7. Aleluya. Mateo 7, versículos 17 y 18. Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? Vamos a primera de Juan 4:8, aleluya. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, lo que es de Dios no se puede imitar. El enemigo no ama. El enemigo es rencoroso. El enemigo nos odia porque somos la máxima creación de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, teniendo claro eso, ¿cuál es el propósito de la fructificación? Aleluya. De la fructificación espiritual. ¿Cuál es el propósito? Primero, Dios quiere que expresemos el carácter de Cristo. Es decir, pongámoslo de esta manera, que todo fruto revela su árbol de origen. El de mango tiene un árbol de mango. Aguacate tiene árbol de aguacate. Si soy de Cristo, si soy un verdadero cristiano, se va a ver en mí de dónde vengo. El carácter de Cristo, lleno de amor, paz, fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, dominio propio, etc. Segundo, se va a evidenciar en nosotros el discipulado, es decir, quién es nuestro maestro y que somos sus discípulos. Jesús enseñó que debemos dar mucho fruto a fin de que comprobemos que somos sus discípulos. Juan 15:8. Vamos a leer Juan 15, versículo 8. Dice: y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él dijo que todo discípulo bien instruido será
como su maestro. Vamos al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Qué precioso ser como Cristo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Eso significa, hermanos, no es como esta corriente que dice salvo siempre salvo. No. Significa que no es suficiente aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No es suficiente. No es suficiente solo aceptar a Jesucristo para afirmar que usted es un cristiano o un creyente. Debemos dar fruto, y mucho fruto. ¿Cuál es otro de los propósitos? Mencioné, primero, expresar el carácter de Cristo. Segundo, evidenciar de que somos discípulos, sus discípulos. Que se evidencie en nosotros que somos sus discípulos. Tercero, bendecir a otras personas. Porque la manifestación del fruto en nosotros, fruto del Espíritu, va a bendecir a los impíos que nos rodean. Ellos se van a dar cuenta. Van a saber que somos los discípulos del Señor. Y no solo los impíos, sino también los creyentes, que van a ver la evidencia del fruto espiritual en cada uno de nosotros. Nos van a llamar, van a pedir oración, tendremos la oportunidad de predicar. Pero qué triste es ver que, por decir, alguien está debiendo y van y le tocan la puerta a la casa y le dice a uno de sus hijos, dile que no estoy. Y están los vecinos viendo, mal testimonio. Y sin embargo van a la iglesia. ¿Será acaso esa persona discípula de Jesucristo? Primero, está mintiendo. Segundo, está dando un mal testimonio. Esa persona necesita meterse con Dios, buscar más de la presencia de Dios. Y cuarto, el propósito de la fructificación espiritual es glorificar a Dios. Leímos en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevemos mucho fruto. Porque el fruto del Espíritu Santo, hermanos amados, es el resultado de una vida abundante en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Cuando permitimos que su imagen se refleje en nuestra vida, las personas van a glorificar a Dios, van a decir gloria a Dios. Amén. Usted sí sabe que por malos testimonios muchos no vienen a los pies de Cristo. Y malos testimonios, no estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, que no está en una iglesia, no estamos hablando de los que van a una congregación, que alaban a Dios, que escuchan mensajes, pero no están dando fruto. Andan en la mentira, en el celo, la ira, la contienda, enojados. Otros en adulterio, en fornicación. Lo contaba ayer, un día yo fui a una iglesia grande y uno de los sugieres tenía en el bolsillo de su camisa, imagínense que una cajetilla con cigarrillos. Y yo me le acerco y le digo, hermano, ¿cómo tú puedes tener una cajetilla con cigarrillos aquí en tu camisa y estar de ujier? Dice, mi pastor lo sabe y esto es un proceso. Entonces yo le dije, tú y tu pastor están mal, porque tienes que dar fruto. No es que primero sirves sin dar fruto, no, tienes que dar fruto para que se demuestre que tú eres un buen servidor del Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces concluyo. El tema del día de hoy y del día de ayer fue el fruto del Espíritu y el carácter del cristiano. Concluyo diciendo que si entregamos todo el control de nuestra vida al Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros fruto. Y ese fruto va a ser mediante una acción continua y abundante. Por lo tanto,
permitámosle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control y dominio de nosotros. Permitámosles que Cristo sea formado en nosotros. Así como dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos, lo dijo Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Permitámosles al Señor que crezca en nosotros, que mengue esta carne. La carne produce muerte, el Espíritu produce vida. Ya lo leímos, ya lo analizamos, ya lo escudriñamos. Por lo tanto, una vez más, lo animo a usted, amado hermano o hermana. No estoy condenando a nadie. Estoy hablando de lo que Dios dice a través de su palabra, cuáles fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene necesidad de oración, llámeme con toda confianza a través de mi número celular 098-278-7543. 098-278-7543. O envíeme un mensaje a través del mismo número por WhatsApp. Y si usted desea oración, yo lo llamo y oraré con usted. Asimismo, le pido en el amor del Señor que ingrese a la página de YouTube, Pastor John Constante, y suscríbase. Toque la campanita y suscríbase para que así usted pueda recibir todos los mensajes que vamos a estar transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, 1 de la tarde, aquí a través de la Iglesia del Aire. Voy a orar. ¿Qué tal si ahí donde usted está cierra sus ojos? Si usted necesita oración de sanidad, levante su mano a los cielos. La una arriba y la otra póngase. Si le duele su pierna, o si le duele el corazón, o le duele la espalda, no sé cuál es su enfermedad, vamos a orar creyéndole a Dios. Y después yo le pido que testifique. Amado Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, he enseñado tu palabra para gloria de tu nombre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos edifiques cada día más, que abunde en nosotros fruto del Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, mira a cada amigo, cada hermana, hermano, que está pasando por momentos de dolor, de enfermedad. Te pido en este momento, en el nombre de Jesús, sabiendo que todo lo que te pidamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús será dado. Te pido que sanes. Sana, Padre, por las llagas de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, opera en este momento en aquella mujer que tiene ese dolor, Señor, en su vientre. Opera, Señor, en aquel varón que está tirado en la cama y que tiene necesidad de una sanidad. Opera, Señor, en aquella persona que tiene en este momento, Señor, problemas económicos. En el nombre de Jesús. Que puedan glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dele gracias. Si usted le cree a Dios, dele gracias. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias porque tú abres puertas. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha recibido bendición de parte de Dios, sanidad, o ha sido bendecido con provisión o con trabajo, hágamelo saber a través de mi número de teléfono 098-278-7543. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana en este espacio, la Iglesia del Aire. Soy su amigo, sirviente de Jesucristo, John Constante Echanique. Si el Señor no viene, nos vemos mañana, 1 de la tarde. Un abrazo. Amén.